Julián, buenos días. Olga, buenos días, ¿cómo estás? Afortunadamente bien, ¿y tú? Bien, por fortuna, Olga, muchas gracias. Mm. Ok, me alegra mucho, Julián. Hoy el tema está un poco nebuloso para mí. Hemos planteado varias opciones de conversación, sin embargo, también tenemos ahora que lo pienso, pendiente esto de lo urgente y la urgencia en terapia, que empezamos la vez pasada, tal vez poderle dar algún tipo de cierre, ¿sí? Sin embargo, hablábamos previamente a esta grabación la posibilidad de hablar sobre la literatura, los libros que han marcado tal vez en ti y en mí, no necesariamente en nuestro hacer terapéutico, sino como sujetos, ¿no? Pero que recogemos y que llevamos en cierta medida al espacio terapéutico también. Entonces, a mí me parece un muy bonito tema, no sé tú qué piensas. Olga, pues ambos temas son importantes. Eh, yo quisiera recordar lo que fue el acuerdo inicial el año pasado. Íbamos a hacer estas coincidencias clínicas pensando en un público amplio, no especializado, estudiantes de psicología o de otras carreras y personas que se están aproximando al ejercicio de la clínica, no importa desde qué doctrina o sistema teórico o técnico, ¿cierto? Eso es muy, muy importante. Sobre el asunto de las urgencias, pues ya hablamos. Decíamos que eso tiene de largo y tiene de ancho. Para mí, lo más urgente, lo más importante es que el tratamiento se dé. Y no siempre ocurre así. Yo recuerdo el año anterior que decíamos, pues a veces una persona llama al teléfono equivocado o toca la puerta equivocada para decir así con esa imagen que no hubo un buen encuentro. A veces una persona llama, pide una cita y nunca aparece, nunca llega. O a veces viene a una primera cita y vaya uno a saber por qué razón no hubo un buen encuentro y esa persona jamás vuelve. También he conocido casos, pues los he vivido, de personas que por su estructura vienen y dejan ahí lo más horrible, los excrementos mentales, o yo no sabría decirlo de otra manera, el horror que los invade y no vuelven, como quien dice, ahí le dejo eso, verá qué hace con eso. Pero en general, pues decíamos la vez anterior, cuando un tratamiento comienza, la dinámica del tratamiento va llevando la cura hacia un final. Y eso es importante que pase, urgente que pase, por una razón muy sencilla. Ese tratamiento ha de producir en el protagonista, el paciente, el consultante, el analizante o como lo quieran llamar, y en el analista efectos. Cuando una persona se va, decía yo la vez anterior, el tratamiento va a seguir produciendo efectos con posterioridad. Es que uno por lo general piensa y entiende lo que pasa, le da una significación, un peso a lo que hizo en ese recorrido después y no antes. Y uno acepta, esto es muy, muy importante, que cuando esa persona no vuelve más, la transferencia, que fue la que permitió hacer esa cura, se disuelva y ya no se necesite más esa transferencia para vivir la vida de alguna manera. Es decir,
si usted pasó por un tratamiento y recogió algo con posterioridad, ¿qué puede hacer usted en su vida con eso que recogió? Eso pues me parece a mí que es muy importante decirlo. Ujú. Se le Me podrá. haces, me haces pensar, Julián, con esto último que acabas de decir. O sea, me surgieron muchas cosas, pero me resuena con fuerza. Hace poco estuve en un colegio dando una charla que me pidieron a estudiantes entre 15 y 18 años, más o menos, ¿cierto? Al final, que era justamente sobre el tema de suicidio, porque hubo un caso de suicidio en la ciudad de Barranquilla. Entonces, cuando los colegios hacen todo su trabajo postventivo, que fue lo que yo acompañé, una chica de 14 años, ya casi 15, se me acerca, eh, con las lagrimitas así en los ojos, ¿no? Ese gestico que tú sabes que quieren decirte algo, pero no te conocen, no son cercanos a ti, ¿sí? Yo le dije, ¿quieres hablar conmigo? Nos fuimos detrás del auditorio y me cuenta, bueno, no, que tiene una serie de situaciones, pero que tiene terapeuta. Y yo le digo, ¿y has hablado de esto con tu terapeuta? Y me dice, no, es que a mí me da pena decirle eso a ella. Me da pena decirle eso a esta terapeuta, eh, porque yo no quiero que ella sienta que yo no avanzo. Era como la expresión. Ahorita que tú sabes esto de que eh, lo que llamaste transferencia, eso está allí presente. Cuando, si yo no quiero herir a mi terapeuta, porque no quiero que mi terapeuta sienta que no está haciendo bien su trabajo, pero de alguna manera, ¿sí? Yo siento que lo que me pasa sigue ahí con el mismo nivel de urgencia, pero ya lo que pasa es que ya no lo hablo, no lo cuento, no lo digo, porque siento, se reproduce esto que muchas personas sienten, que estoy cansando a la gente con lo mismo. Entonces ahí hay un problema también en el vínculo terapéutico, lo llamaría yo, tú lo llamarías pues transferencia y contratransferencia. Entonces lo urgente deja de ser urgente no porque ya se modificó, sino porque dejo de ponerlo en el espacio terapéutico. No sé si has visto este tipo de situaciones, ¿no? Olga, yo recuerdo que en alguna coincidencia mencionamos el tema. Mm. Hay lo público y hay lo privado. Y dentro de lo privado, pues está lo personal, lo de cada quien. Y dentro de lo privado está la categoría de lo íntimo. Y eso íntimo tiene que ver con la subjetividad y la diferencia de cada quien. Es decir, cada quien es cada quien en su intimidad, en su subjetividad, y no se parece a otro. Es decir, el mundo no es un mundo de clones. ¿Qué tal pues que el mundo fuera clones, miles de millones de clones? La existencia humana sería más difícil de lo que es, ¿cierto? Imagínate eso, sí. Entonces, a nivel de la intimidad, de la singularidad, de la subjetividad, seguramente en cada tratamiento hay algo que el paciente no dice y ya verá pues qué hace con eso que no dice, así como debe hacerse cargo de lo que dijo y que va entendiendo poco a poco con posterioridad, también hacerse cargo de lo que no dice. Ahora, para el caso de esta muchacha muy joven, me imagino una niña estudiante de colegio, una Ujú. adolescente, algo escuchó en tu palabra, algo vio en tu cuerpo, en tus ademanes, que le dio confianza como para acercarte a ti. Y lo que no se atreve a decir en otro lugar, te lo dice a ti. Pues no tenemos dime. No, te iba a contrapreguntar, eso implicaría que eso que no se dice
que hace parte de ese, lo íntimo, ¿no? Que no se dice incluso en el espacio terapéutico, también depende en gran medida de la persona, del terapeuta. Pues más que de la persona, el cuerpo, el terapeuta, eso de alguna manera influye. Pero mira, nosotros tenemos una expresión que es la siguiente. A veces cuando hay un buen encuentro decimos, hubo clic, pero es que ¿quién explica el clic? Es decir, racionalmente, conceptualmente, ¿qué es lo que queremos decir cuando clic? Empatía, simpatía, bueno, yo no sabría precisar. Lo cierto del caso es que hay un buen encuentro, para decirlo pues en términos muy generales. ¿Qué puede ocurrir con esta muchachita? Pues que un día de estos te pida una cita a ti y no vaya más donde la persona donde ha estado yendo y no se ha atrevido a conversar, a decir, a poner en palabras esto o aquello que la atormenta, ¿cierto? Pero no es más que una especulación, Claro, ¿cierto? claro. Y lo digo pensando en que cuando uno habla a un público, el que sea, pues uno no calcula, es imposible qué efecto va a tener lo que yo digo en las personas que me escuchan y eso se me devuelve y en mí. En mí. Uno no puede calcular eso, uno habla. Incluso, sí, cuando uno habla en público, uno no puede calcular efectivamente la manera en que cada persona interpreta y recibe lo que uno está diciendo. Incluso cuando uno pone algún ejemplo, uno no sabe ese ejemplo qué tan cercano o qué tan lejano sea a la experiencia de las personas que están ahí, o cuando uno hace cierto tipo de afirmaciones, ¿no? En estos días una paciente psicóloga um, tuvo una situación de uno de sus pacientes tuvo un intento de suicidio. Y ella es psicóloga, llega, yo soy la psicóloga de una psicóloga y llega en crisis a consulta y me dice, ella es docente también, y me dice, yo en clase he afirmado que si un paciente, ¿sí?, tiene ideación y pasa al acto suicida, hace un intento de suicidio, es un error del proceso terapéutico. Es 100% responsabilidad del terapeuta. Y le pasó a ella, ¿cierto? Entonces, queda confrontada con ese tipo de afirmaciones porque en definitiva hay cosas que se escapaban a su control. Y me haces también pensar, Julián, y pues yo sé que no estamos yéndonos por el tema de la literatura y pido disculpas por eso, pero estoy confiando en lo que va apareciendo en el momento. Yo creo que eso es muy como se hace también el trabajo dentro de un consultorio. Y es así como yo no calculo los efectos cuando hablo en público, tampoco cuando tengo un solo paciente. O por ejemplo este podcast. O sea, no sabemos qué efecto va a tener nuestras afirmaciones sobre alguien o qué de todo lo que decimos es lo que va a generar un gancho, ¿no? Me ha pasado en muchas ocasiones, ayer justamente, que una persona me dijo, es que tú me dijiste, y dijo una expresión que efectivamente yo dije, pero cuando la dije no logré visualizar que eso iba a ser, entre comillas, más significativo para ella que otras cosas que también estábamos conversando. Y entonces conecto con un libro, y aquí cierro, Julián, y es un libro de Yalom, de Irving Yalom, que se llama Terapia a dos voces. Y en Terapia a dos voces él cuenta como, escribe en él y una paciente su forma de vivir cada sesión terapéutica. Y es muy, muy llamativo como ella dice, cuando el doctor Yalom me dijo esto y esto y esto, yo enseguida enganché tal. Y para él eso no había sido lo más importante que él había dicho en la sesión. Él decía, y empieza uno a notar que todo lo que sucede en la relación terapéutica puede ser potencialmente terapéutico a pesar de que uno, desde este lugar,
no lo asuma de esa manera. Perdón, Así perdón. es, yo comparto ese punto de vista con este eminente médico psiquiatra, muy buen escritor, lo hemos dicho, y por mucho tiempo muy cercano al psicoanálisis. Bueno, yo no sería tan categórico como la psicóloga que fue a tu consulta porque había dicho en una clase o en una conferencia o en lo que sea. No, yo no soy tan categórico porque pues ella no está induciendo al otro a que intente suicidarse, ¿cierto? El suicidio es un asunto supremamente complejo, ya hablamos el otro día un poco del tema y sabemos que quien se suicida es alguien que es el protagonista del último acto y eso se puede ver desde múltiples perspectivas, ¿cierto? Yo sostengo que en términos generales esto es un valor. Cada quien cuida la propia vida. Es decir, para mí lo más importante es mi vida. Eso es un valor. Es decir, es un juicio valorativo. Para abreviar se dice es un valor, como se dice que la democracia es un valor o la libertad es un valor o la seguridad es un valor o la bondad, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Finalmente alguien hace un acto y ni siquiera ese alguien eh, tiene que tener claras todas las razones que lo empujan a ese último acto. Entonces yo no soy tan categórico como esta paciente tuya, colega tuya, que va pues muy preocupada. Yo lo que creo es que aparece el tema de la culpa de la mano de la angustia, ¿cierto? En ella, ¿sí? Pero finalmente la responsabilidad es de la persona que termina matándose. Mm. Así como hay responsabilidad en quien lo intenta, no lo logra y hace un tratamiento para elaborar todo eso que pasó y no volver a hacerlo. Pues yo he puesto ejemplos. Ahora, hay un asunto que hay que tener en cuenta. Cuando tú vas a un colegio, a una charla, esa es una situación. Cuando vas a la universidad, es otra situación. Pero en el tratamiento hay de por medio una situación que es la más importante, el vínculo. Sí. ¿Sí? Eso que tú llamas el vínculo y efectivamente es un vínculo. En psicoanálisis la palabra técnica es la palabra transferencia, ¿cierto? Ahí hablando sin pensarlo mucho, algo inconsciente se transfiere pues a la conciencia y al sistema de pensamiento de cada quien. Ujú. Sobre eso simplemente digo, muy al comienzo de su recorrido, Freud tenía una divisa, hacer consciente lo inconsciente. Por medio de la palabra que no piensa, que simplemente se dice, pero que se supone que es una palabra sincera. El problema es que la palabra sirve para decir mentiras y también para decir la verdad. Algo se transfiere y eso es lo que hay que cuidar. Es gracias a la transferencia que se pone en acto en cada sesión algo inconsciente, esas determinaciones inconscientes. Sí. Por eso la transferencia hay que cuidarla, hay que sostenerla, hay que soportarla y al final del tratamiento hay que dejar que se disuelva, que se acabe, que se termine, ¿cierto? Uno por lo general cuida su palabra en cada sesión. La tendencia es dejar hablar
al que viene a consultar. Si esa persona se queda en silencio, uno puede intervenir con un comentario, con una pregunta, ¿cierto? A veces es necesario hacer una sugerencia que no es un consejo, pero tampoco es algo pues que sea obligado para la persona que recibe la sugerencia. Y lo más importante es la interpretación, que eso no ocurre con frecuencia en un tratamiento psicoanalítico. Y la interpretación, esto pues es, como te dijera, algo clásico en la teoría desde la época de Freud. La interpretación va de la mano de la transferencia. Es decir, si no hay transferencia, no hay interpretación en sentido psicoanalítico, ¿cierto? Ahora no cualquier comentario es interpretación, entonces hay matices. Si hemos insistido en algo en estas coincidencias clínicas es que hay matices, ¿sí? Y bueno, uno poco a poco va afinando esos matices. Por supuesto, habrá otros matices, otros tonos que uno no logra ni ver ni escuchar porque somos limitados. Tenemos límites y tenemos limitaciones y uno debe aceptar esos límites y esas limitaciones para hacer su trabajo. Hemos intentado hacer un recorrido muy largo que nos permite decirle a alguien, yo estoy en condiciones de escucharlo. Venga a mi casa, como en el caso mío, o hábleme por teléfono cuando vive la persona en otra ciudad. Y en ese recorrido largo, los libros han ocupado un lugar. La Sí. la vida mía pues ha sido una vida en contacto con muchos libros. Y yo lo digo sin ningún temor. Para mí aprender a leer y a escribir fue algo muy difícil. Yo diría aprender a leer, aprender a escribir y aprender a calcular, es decir, a usar números, es de una enorme dificultad, porque es pasar de la experiencia sensible, inmediata, de lo sensual a lo abstracto. ¿Sí? Ya no es la observación directa, empírica, no, eso va mucho más allá. Y la humanidad ha pasado la mayor parte de su historia en el planeta Tierra sin palabra escrita. Sí. Y el texto escrito, el documento escrito es el fundamento de la historia, tal como la conocemos pues de hace unos 2000 años hacia acá, ¿cierto? Entonces la tradición oral ha sido muy importante. Y ya habíamos hablado de transmisión por medio del mito de las tradiciones, ¿cierto? Entonces, siempre estábamos, lo voy a decir de una manera muy, que puede sonar pues muy burda, ¿cierto? Vivir, cuidar la vida, alimentarse, tener sexo, reproducirse y morir. Pues parece que el hombre de la prehistoria cada día lo que tenía que hacer era cuidarse para que no lo mataran, Sí. ¿cierto? Entonces, pues los libros ya son un mundo completamente distinto. Aprender a leer no es fácil, aprender a escribir no es fácil y aprender a calcular no es fácil, pero es muy importante. Y yo Sí. pasé por ahí y eh, sí, yo puedo decir hoy sin sonrojarme que he conocido la alegría de leer, que fue la cartillita, la que yo aprendí a leer pues hace 60 años. A mí me tocó con Nacho. Bueno, Nacho lee. sí, y bueno, uno primero empieza pues
por lo menos en el colegio las cosas funcionaban así, de esa manera, ¿cierto? Pero uno va aprendiendo. Ahora, en el caso mío, en el Colegio San Ignacio aquí en Medellín, para mí hubo un acontecimiento que me cambió la manera de ver el mundo y la literatura, que fue, yo creo que estábamos en segundo bachillerato, eso es como séptimo, algo así hoy. El padre Darío Benítez, un jesuita, tenía la clase de castellano, me imagino yo que era en esa época, y él tenía la costumbre de acercarnos a la literatura. Nosotros teníamos un cuaderno y en el cuaderno había una partecita que él decía, se llama mi antología, copien en mi antología. Y yo recuerdo y lo agradezco infinitamente haber leído Suelta mi manso mayoral extraño, es decir, un poema de Lope de Vega, o haber leído un madrigal, ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois adornados, porque cuando me miráis, etcétera. Gutiérrez de Cetina, para mí eso fue descubrir un mundo, la literatura del siglo de oro y del final del Renacimiento, pues las coplas a la muerte de su padre, don Rodrigo Manrique, etcétera. De Entonces, alguna manera, Julián, es cuando accediste a todo eso, y es lo que me pasa a mí y pasa en consulta también, es como si eso que encontraste escrito lograra poner, o sea, poner afuera algo que de alguna manera habita en ese mundo de lo sensible en ti mismo, ¿no? Es como lo que pasa cuando uno se acerca a la literatura. Pues yo acá tengo detrás una biblioteca. Unos libros son míos, otros son de mi esposo, otros son de mis hijos, ¿cierto? Y definitivamente nos acercamos a unos tipos de lectura muy distintos porque nos encontramos en lugares distintos, en las distintas expresiones. Ayer en consulta, bueno, en estos días en consulta, eh, una persona me estaba contando una historia, pues me estaba contando una situación y yo le dije, ¿tú conoces el cuento del traje nuevo del emperador? Imagínate ese cuento. 25 años tiene mi paciente. Me dice, no, no tengo ni idea. Y decía, bueno, ¿cómo puede ser posible que no conozcas ese cuento? Le conté el cuento, ¿sí? A mi estilo, porque pues obviamente no me acordaba de todo el texto, palabra a palabra. Le conté el cuento. Cuando terminé de contarle el cuento, dijo, ok, ya, ¿sí? Ya veo qué es lo que me estás planteando, ya veo qué es lo que hay de mí en esa historia, o sea, qué es lo que aparece de mí, qué puedo hacer, y de ahí se fue otra conversación, ¿cierto? Entonces, digamos que eh, lo, la literatura aparece también, yo la uso todo el tiempo, ¿sí? Pero cuando yo cito cosas en terapia, de autores, generalmente no son autores de psicología, ni de psicoterapia, ni de ninguno de nuestra formación. Esos son míos para mí y hacen parte del marco desde el cual leo las cosas, pero aparece la literatura, los libros, los cuentos. sí, así es, Olga. Yo diría, en mi caso, y lo expresé muchas veces en la universidad y en charlas a las que me invitaron, que los libros son la memoria de la especie. Cuando yo leo un libro, estoy conectándome con la memoria de la especie que está escrita en palabras. Sí. Y hay un célebre poema de uno de los grandes poetas del barroco, Quevedo, que se llama Desde la Torre. Siempre tengo presente a Quevedo, ¿sí? Y ese poema específico. Entonces, pues queda el tema del mundo de los libros y cómo eso ha influido en la vida tuya y en la vida mía,
por supuesto, en cada caso de una manera distinta. Y hace Como nos parte hacen los terapeutas que somos también. Sí, 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 sin duda. Bien, Julián. Bueno, sería por hoy, O sea que el tema sí o sí queda para la claro, próxima. abierto, por Dale. supuesto. Me Entonces, parece bien. muchas gracias, Julián, por esta conversación. A ti, Olga, que tengas un buen día. Un abrazo. Igual.